Venga, vale, damos. No mires al suelo, Anaís, vamos, venga. Ah, respira, venga, vamos. Quita la cara de sufrimiento, ¿va? 3 y 4, preparamos la pirueta y nos clavamos. Ni cantar ni ensayar, no haces nada. Hay una chica que quiere ser protagonista en un musical. Y ahora mismo es la suplente. ¡Hasta mañana! Hey, Rebeca, ¿qué tal? ¿Cómo? Perdón. Necesito que consigas que sea la protagonista. En realidad soy tu fan número 1. Una cosa es que no quieras ayudarme, pero no tienes ningún derecho de impedirme que lo haga por mi cuenta. ¿Cómo coño haces? ¿Pero quién coño te quieres para meterte así en mi vida? No podía permitir que pusieses en riesgo la cadena. Yo ya no estoy en tu cadena. No tengo nada que ver con ella, coño. La pluma que tienes en el cuello no dice lo mismo. Una vez que entras no hay vuelta atrás. Y ese tatuaje te va a acompañar de por vida. Mira, puedes impedírmelo las veces que quieras. Pero tarde o temprano me lo voy a cargar. No importa cuánto le protejas. Te lo prometo. Deberías darme las gracias. Si no llego a intervenir, estarías en la cárcel ahora mismo. Pero ese hijo de puta estaría muerto. Mira, compró el juez. Y no puede salirse con la suya, tiene que pagar por ello. Tanto el juez como el conductor van a pagar por lo que han hecho. No vas a tener la venganza que quieres, pero sí se va a hacer justicia y lo vas a ver. ¿Y desde cuándo tú regalas favores? Porque yo no te he pedido eso. Tú no. Pero hay gente que te quiere y se preocupa por ti. Gente que está dispuesta a evitar que hagas alguna tontería, aunque tengan que pagar un precio por ello. ¿Quién? No es asunto tuyo. Eso sí, si vuelves a intentar alguna tontería, ellos van a pagar las consecuencias y no tú. Así que si de verdad te importan tus amigos, piensa antes de actuar. No puedes hacer eso. Claro que puedo. ¿Tú eres Anaís? Ah, ya. Eres amigo de Rebeca, ¿no? No se lleva muy bien, ¿verdad? Yo creo que todo es culpa de la directora. Ella tendría que potenciar el trabajo en equipo en Eso vez es una gilipollez. Yo entiendo que estás enojada con el mundo. Rebeca me contó un poco por lo que estás pasando y que sepas que lo siento mucho. O sea, ¿te ha contado a ti? ¿También lo ha publicado en internet? No, me lo contó a mí porque hay mucha confianza y porque yo tengo una amiga que está pasando por algo muy similar. ¿Y qué? Que tú tienes una oportunidad que mi amiga no tuvo. No. De verdad, Anaí, sí, tú tienes que fijarte una meta. Y tienes que decir, vale, yo quiero hacer esto. Y tienes que luchar contra lo que tengas que luchar y hacer lo que tengas que hacer para alcanzar eso. No tienes nada que perder. Perdón si suena fuerte, pero... Anaís, vas a ensayar, ¿no? Te están esperando adentro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Hablaste con la directora? Sí. Y he aceptado. Qué bueno. No hay nada que celebrar. De hecho, estoy empezando a arrepentirme, ¿sabes? No sé cómo he dejado que me convenzas tan rápido. Esta chica es una desagradecida.
Hola. Es porque Hola. parezco más alto en las fotos, ¿no? Es que no te había reconocido. Fallo mío. O sea, no te lo había dicho porque digo, a lo mejor no quiere venir si sabe lo de la silla o algo. Hubiese venido igual, ¿eh? Bueno. Hay un poco de tensión, ¿no? Es que me ha pillado un poco por sorpresas. Mira, te lo voy a contar así, no tienes que sentirlo. Tuve un accidente de coche, ¿vale? Y de hecho es que todos pensábamos que me iba a quedar así ya de por vida, y yo el primero. Pero los médicos me dijeron que no era una lesión medular. Eso significa que poco a poco se debería poder recuperar la movilidad de las piernas, la sensibilidad. Y bueno, te lo voy a enseñar. No te asustes, porque es un poco Vale. ortopédico esto. De cómo me ves ahora ¿Sí? a esto. Pues hay un añito de rehabilitación. Pero si me lo permites me voy a sentar porque Sí, para claro, mí es un claro. poco más cómodo. Así. ¿Y vas a poder andar? Bueno, a ver, eso intento. Es complicado. Lo que pasa es que es lo que te digo, o sea, es un proceso que lleva tiempo y pasito a pasito, nunca mejor dicho. ¿Quieres tomar algo? Sí, mira, yo voy a seguir con la cerveza. Vale, voy a por una. Tampoco te ofrezco algo de tomar porque es como tu casa, pero... ¿Sabes cuánto le falta a Q para llegar? No me dijo. ¿Te molesta esperar aquí conmigo o qué? Es que no he venido a verte a ti. Yo tampoco estoy diciendo eso. ¿Cómo está? ¿Quién? Q. Bien, supongo que bien. Es un proceso, ¿no? ¿Y tú? Bien. Qué rico perfume. Lo cambiaste. Porque huele diferente al de las fiestas. Allí soy una persona diferente. ¿Por qué? ¿No te gusta cómo eres o qué? No siempre. Hace no mucho me dijiste que no debería esconderme. Que sabías lo que había debajo de mi máscara. ¿Y por qué te escondes tú? ¿Era guapo? ¿Guapa? La persona que te hizo esto. Te rompió el corazón y se lo rompiste tú. No hace falta, ¿eh? Si me cuentas tus secretos, yo te cuento los míos. Es fácil. ¿Interrumpo algo? ¿Qué haces aquí? He venido a verte. Estaba preocupada por ti, Kio. ¿Por mí? ¿O por él? Sé por qué estás aquí. No sé de qué me hablas. Regla número 2. No hables con nadie del trato. Kio, ya cállate, de verdad. Porque Irene vino aquí a ayudarte y yo estoy aquí para ayudarte. Y que te pongas así es súper egoísta, ¿eh? Egoísta. Mirad, chicos, de verdad, si queréis ayudarme, iros a tomar por culo. ¡Fuera! Bueno, el canto era con clases particulares, ¿sabes? Con un profesor particular. No, o sea, que estará súper contenta. Súper. O sea, imagínate estar de protagonista en un musical. A mí Además, se me dio bien lo de cantar, ¿eh? es duro, es duro. Sí, ya me Y imagino. cansado, es súper cansado y muy exigente. Ya, pero quiero decir, no has perdido la voz todavía. Pero bueno, que tengo cover, ¿eh? Una sustituta. Se llama Nice. Y bueno, cuando yo no lo pueda hacer, pues lo hará ella. O sea, como un jugador de fútbol que se queda en el banquillo. Pues sí, como cuando te quedas en el banquillo. Así es. A ver, también tiene que ser un poco jodido para ella, ¿no? O sea, porque, quiero decir, se está preparando un personaje protagonista y realmente lo estás haciendo tú. Ya, a ver, no es fácil de llevar eso, ¿eh? Pero bueno, al menos te dan la oportunidad y el otro día me enteré que esta chica tiene una enfermedad degenerativa. Complicada además, ¿eh? ¿Cuál? El ELA.
La de Stephen Hawking. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes cuál es? De hecho, he hablado con la directora para que cuando arranquemos las funciones, que ella haga más. ¿En serio? Reconozco que no nos llevamos muy bien. No hay como muy buen feeling. Pero creo que no es justo para ella. ¿No la ves? Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué? ¿Sueles usar mucho el Tinder? Sí. Sí. Guau, mira, que me he preparado como 1000 cosas para decirte que eras la primera cita, pero ya no iba a colar, ¿no? No, la verdad es que no. Ya. No. En mi caso es un poco más complicado, porque al final si digo lo de la silla o me dejan plantado o me dan largas o de repente si no lo digo y vienen y ven la silla, no, que se van antes, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Yo no tengo prisa. Quiero cancelar lo que te he pedido. ¿Cómo no? No, yo ya cumplí con mi encargo. Si no vas a hacer lo que te estoy pidiendo, no te voy a dar tu dinero. No, a ver, eso no es justo, ¿eh? Desde mi posición, la justicia es relativa. Entonces entro, me miran y se separan, como si les hubiera pillado haciendo algo. No, están muy raros, ¿eh? Y sobre todo Irene. Irene lleva ya un tiempo estando rara. Además, a Gabriel le vi una llave con una mariposa pintada. Pues Irene tiene una igual. Se la vi hace poco. Ya, ¿y qué abrirá esa llave? Tienen algo. Está claro. Irene te lo diría. ¿Y si ha vuelto a la cadena? Bueno, tú flipas. Chicos. He intentado volver a entrar en la cadena. Pero Zen no me dejó. Porque dice que la cadena no mata. Pero tampoco me deja hacerlo a mí por mi cuenta. Bueno, lógicamente. Dice que alguien cercano a mí pagará las consecuencias si lo vuelvo a intentar. Alguien que me quiere mucho ha pedido justicia por mi madre. ¿Y tú quién crees que puede ser? No lo sé. No me lo dijo. Pero al poco rato vino Irene a ver cómo estaba. Pues lo normal, es tu amiga. Normal, no. Raro. Parecía que me estaba vigilando. Mira, muchas series estás viendo tú, ¿eh? Bueno, entonces a lo mejor habéis sido vosotros. No, yo no he sido, si no te lo diría. ¿Y tú? Tampoco, ¿ves? Te lo diríamos. Ya está. A lo mejor he sido injusto con ella. Porque si entro en la cadena es para evitar que mate a una persona. Para ayudarme. Lo que sois es gilipollas. Porque ya sabéis cómo acaba todo esto y habéis vuelto a hacer lo mismo. Coño, ¿a ti te parece normal? Es que yo también he vuelto a entrar en la cadena. Bueno, esto es increíble. ¿Y tú qué le has pedido? Le salvé a Irene. ¿Pero que la salve de qué? ¿Cómo que de qué? Que Irene está perdidísima, pero tú no te enteras de nada, joder. Lo único que hace es mentirme, salir de fiesta y ponerse de drogas hasta el culo. Y seguro que encima se está liando con el Gabriel ese. Bueno, y si se quiere liar con él, ¿qué pasa? Que se líen. Está buenísimo, ya está, tío. A ver si lo aceptas ya. Que sois solo amigos. Y a ti te digo lo mismo. Y lo de las drogas, pues mira, díselo. Eres su amigo. Pero no a través de una puta cadena. A ver si aprendéis ya. Aquí tienes todo el dinero, cuéntalo si quieres. No voy a ponerme a contar esto aquí. Bueno, entonces ya está. ¿Tú qué grabas? A ti te grabo. La pasta lo publico. Te pedí que salvaras a Irene. Pero quería saber si se puede cancelar el deseo. ¿Y este cambio de idea? Pues porque ya no quiero entrar en la cadena. No tendría que haber vuelto nunca. Nunca lo has dejado. Siempre vas a llevar ese tatuaje. Conozco las reglas. Y precisamente por eso, como yo no he hecho nada por ti, tú no has hecho nada por mí, quiero dejar la cadena. Además es que mi deseo no es ni para mí, es para una tercera persona.
Si estás seguro, admito que esto es lo mejor para todos. Ni siquiera llegué a entender de qué quería salvarla. ¿Vas a dejar que deje la cadena o no? A esa chica, a Irene. ¿La sigues queriendo? Lo que está claro es que yo no puedo seguir perdiendo mi tiempo y sufriendo por una persona que no se lo merece. Y si quiere seguir con esa vida de mierda, pues que lo haga. Yo no soy quien para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Muy bien, Joel. Tu deseo ha sido cancelado.